Muchas gracias, Humberto. Es un placer recibir a Bruno Carratini, licenciado en nutrición y educador en diabetes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hablamos de que, viste que uno siempre piensa, cuando piensa en la pandemia, piensa en lo peor, ¿verdad? Pero la pandemia también nos ha abierto los ojos en muchos aspectos, ya que ustedes, desde la asociación, desde la ADU, están reclamando, bueno, el registro de las personas diabéticas aquí en nuestro país, que lo tendríamos que tener desde mucho antes, pero, como dijo Lucía Topolansky, el susto despertó al mamado, ¿no? Sí, y me sumo a eso con una frase que es, en el mundo pasan cosas, en el Uruguay pasa el tiempo. Eso también, nosotros venimos en la búsqueda de un registro nacional de personas con diabetes desde antes de la pandemia. Ya cuando estábamos en el tema de formar políticas de salud que ayuden a la comunidad de personas con diabetes, con conversaciones con las autoridades, ya pedíamos este ítem como principal para poder formular políticas, no nosotros, sino los representantes políticos para ayudar a las personas con diabetes en el acceso, en la disponibilidad de mejores tratamientos. ¿Qué pasó después? Vino la pandemia. Sí. La pandemia otra vez, como decías vos, Cairo, nos interpela en una situación de que no tenemos un número real de personas con diabetes, y no solo eso, sino que no sabemos quiénes son de los datos que tenemos, sí en porcentaje, con los objetivos sanitarios y las metas, dónde están, qué edades tienen. Entonces, todas estas variables hacen muy difícil un orden de priorización en lo que tiene que ver con una campaña de vacunación. Claro. Ahora hablábamos antes de recibirte de eso, ¿no? De que te enteraste de algo cuando venías para acá que, bueno, te tiene bajoneado, ya veo. Sí. Pero, bueno, esa propuesta de priorizar a los enfermos de diabetes en la vacunación. Exacto, sí. Bueno, nosotros desde el comienzo estuvimos en conversaciones con las autoridades de la salud, más concretamente con el Departamento de Coordinación de Vacunas de lo que es el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, se nos solicitó, junto a otras asociaciones, armar un formulario para que la gente se anote y pueda registrarse en el caso eventual de que se priorice por patología de base. Hace unos minutos tuvimos comunicaciones de vuelta nos vemos en la obligación de darle una respuesta a la gente que se anotó a este formulario también. Y dado que se abrió la agenda de manera tan amplia, que originalmente no iba a ser así, se va a priorizar solamente por la edad. Eso fue el comunicado que nos dieron. Se va a considerar solamente la edad y se continuará con lo que era el plan original del programa de vacunación por edad. Esta iniciativa de realizar este registro, ¿quedaría en manos del Estado o quedaría en manos de la asociación con información que puedan recibir desde los servicios de salud pública y privados del país, ¿no? Esa es una buena pregunta, en realidad. Nosotros, como siempre, nos ponemos a disposición para lo que es el procesamiento y la ayuda de los datos al Ministerio, pero creemos y entendemos que por el nivel de responsabilidad que conlleva hacer un registro específico de los prestadores de salud y todo el trabajo que eso requiere, debería de ser una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué acercamiento tuvieron con el Ministerio de Salud Pública? Con el Ministerio de Salud Pública, con respecto a este tema, lo conversamos muchísimas veces, inclusive con la propuesta de que se arme una comisión honoraria de diabetes que existió en algún momento y se encargaba un poco de estos temas y después desapareció. Y esos fueron los diálogos que tuvimos, pero no se ha avanzado muchísimo en el tema del registro. Nosotros lo que hicimos fue una campaña por allá por el año 2019, que parece que fue hace tanto y fue hace muy poquito, en donde incluimos a todos los representantes de los partidos políticos en comprometerse a realizar un registro nacional en el caso eventual de que quedaran electos para la presidencia, como lo es el actual presidente de la República, y tenemos un registro inclusive de eso, de él dando un mensaje a la comunidad y firmando el compromiso por la diabetes para lo que sería el 2020 y 2025. ¿Qué pasó después? Pandemia. Pandemia. Increíble. ¿Y cuáles son los riesgos que tienen los enfermos de diabetes o los factores de agravamiento con el COVID? Esa es una pregunta muy importante. De acuerdo a los últimos boletines epidemiológicos, la segunda patología de base más común en los fallecidos en Uruguay fue la diabetes. Eso ya nos dice que es una patología de riesgo en caso de enfermarse gravemente por COVID. A nivel mundial responde la misma cifra. Es la segunda patología
más común en las personas que tanto se enfermaron gravemente por COVID o fallecieron. Entonces, no es un caso menor el tener diabetes y enfrentarse a este riesgo. Se deberían de tomar las mayores precauciones de la persona que está afectada por diabetes y los familiares también. Deberían acotar a las medidas lo más que puedan y como recomendación general también que se vacunen. Claro. Que se vacunen porque hay mucha gente que también tiene muchas dudas si es efectiva la vacuna para las personas con diabetes, fue testeada o no. O que sea, no sé, que tenga algún efecto adverso por ser diabético. Esa es una pregunta muy frecuente también. ¿Tiene algún efecto adverso si yo tengo alguna complicación de la diabetes? ¿Me va a afectar de tal manera? En realidad todas estas cosas ya fueron evaluadas en lo que fueron las fases de aprobación que cumplieron con el criterio de seguridad. Se testearon en personas con diabetes, con y sin comorbilidades. Por lo tanto, la recomendación desde los organismos científicos es que se vacunen. Por favor, que se vacunen porque disminuyen notoriamente el riesgo. ¿A qué tenemos que estar atentos, Bruno? Porque la diabetes es una enfermedad con la que se puede nacer o una enfermedad que podemos adquirir en el correr de nuestras vidas. ¿A qué tenemos que estar atentos? Porque de pronto uno ya puede estar padeciéndola y no saberlo. Exacto. La enfermedad, como bien dijiste recién, Cairo, a veces se la cataloga como la enfermedad silenciosa, la diabetes. Puede pasar desapercibida durante muchos años, pero hay unos síntomas característicos que es la glucemia en ayuno alterada, es decir, si se hacen un control de sangre para un carnet de salud, por ejemplo, y les da más de 100, entre 100 y 126, ya sería una prediabetes. Eso, ahí hay que ponerse en campaña para disminuir esos valores. Después otros síntomas frecuentes son orinar frecuentemente, mucha sed, la diabetes produce mucha sed, la pérdida de peso involuntaria también es otro, y el cansancio, que muchos uruguayos dirán, yo estoy todo el tiempo cansado, porque cuando están siempre cansados es conveniente cada tanto hacerse un chequeo general de salud, porque puede pasar desapercibido. Y voy a agregar una pestaña a este comentario con respecto a las actualizaciones y el COVID-19 y la diabetes. Lo que se ha visto también es que ha generado muchos casos de debut de diabetes tipo 1 el COVID. Esto es un caso de estudio, en este momento está siendo estudiado, pero el COVID-19 ha repercutido en el diagnóstico de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Eso es algo a tener en cuenta también. Para las familias, si tuvieron algún niño que tuvo COVID o no, estar atento a estos síntomas de alarma, como por ejemplo mucha sed, muchas ganas de ir al baño, pérdida de peso involuntaria, porque se ha visto, o al menos en lo que se está viendo, que se asocian. Hay un grado de asociación, todavía lo están estudiando. Si hay alguna persona diabética en la casa que está viendo ahora y tiene COVID, ¿qué le recomendarías que haga? Bueno, con respecto al tratamiento de la diabetes, lo que deberían de enfocarse bien es en el control glucémico. La persona debería de monitorizarse más frecuentemente, estar atento a cómo varían los valores de glucemia y si suben mucho, por supuesto que llamar a un médico porque seguramente requieran de un tratamiento inmediato en ese momento. Pero sobre todo el control glucémico, tratar de mantenerse los rangos objetivos. Lo que se ha visto es que la diabetes puede generar muchas complicaciones en el COVID si los valores de glucemia están descontrolados. Esa es la principal asociación. Por lo tanto, seguir el tratamiento estrictamente, realizarse más controles, tomar mucha agua. La alimentación, por supuesto, fundamental. y la alimentación, que es como el eje central en el hogar, sobre todo los que están teletrabajando. Aprovechen esta instancia para la comida casera, la comida saludable. Les recomiendo que se bajen la guía del Ministerio de Salud Pública de alimentación saludable, que es fantástica. Que van a tener un montón de información allí de cómo hacer un menú saludable. Y bueno, por supuesto, seguir el tratamiento. ¿Qué pasa con los que somos hijos y nietos de diabéticos? Bien, con los que son hijos y nietos, el antecedente familiar de la diabetes tipo 2 es muy fuerte. Quiere decir que una persona que tiene un familiar directo tiene el 50% más de probabilidad de desarrollar diabetes. Diabetes tipo 2. Entonces, lo mismo, estar atentos con los valores de glucemia, hacerse un control, no esperen a estar enfermos para ir al médico, que hacen muchos uruguayos también, sino ir al médico, hacerse análisis de sangre y estar atentos en qué rango se encuentra la glucemia sanguínea. Perfecto, muy bien. Te agradecemos muchísimo esta visita y como siempre, bueno, apoyando esta iniciativa que la pandemia nos ha dado oportunidades que de pronto hemos dejado pasar en muchos aspectos, ¿no? Y esta es una oportunidad que todavía podemos cumplir. Yo invito a la gente simplemente a que
ojalá que cuando pase esta pandemia y se transforme en algo endémico, puntual, cuando se realicen este tipo de campañas para promover mejores accesos y beneficios para las personas con diabetes, que no nos olvidemos de todo esto que estamos pasando y que sigamos luchando para justamente tener un registro nacional de personas con diabetes, conocer dónde están, qué necesidades tienen, porque, como decíamos afuera del aire, seguramente vengan más pandemias y es necesario. Claro, por supuesto. Exactamente. Bruno Carratini, licenciado en nutrición y educador de diabetes, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Seguimos adelante con Humberto, por favor.